Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas Jikocas. Faltan muy pocos días para el cumpleaños de Jimin. Y justo ahora, Jungkook acaba de publicar una playlist con 13 canciones. Quizás para muchos ese número pase desapercibido, pero para nosotras, que conocemos su historia, el 13 no es un número cualquiera. El 13 no solo representa el cumpleaños de Jimin ni la fecha de su debut, sino que se ha convertido en el número favorito de ambos. 제가 좋아하는 숫자 13번. Los dos lo llevan tatuado y han mencionado más de una vez lo importante que es. El 13 es de Jimin, y ellos lo saben bien. Jimin ha dicho en varias ocasiones que es su número favorito. 분들이 잘 아는 13 얼굴에도 이렇게 하나 그려놨습니다. Y Jungkook, que conoce cada detalle sobre él, lo recuerda siempre. 13번 가겠습니다. 13번. 지민 형이 좋아하는 13번. Sabemos que con el Jikook nada es casualidad. Y esta vez no es la excepción. Por eso hoy vamos a analizar lo que puede estar detrás de estas canciones. ¿Qué nos quieren decir y por qué justo ahora, a solo 2 días del cumpleaños de Jimin, Jungkook decide compartir exactamente 13 temas? En medio del silencio, Jungkook reaparece con esta playlist, publicada el 11 de octubre. Y es imposible no sentir que detrás de esa selección hay algo más profundo. Desde sus inicios, Jimin y Jungkook han sido inseparables. Jimin ha contado muchas veces que Jungkook siempre está en su cuarto. 정국이 계속 와요. 걔는 내 방에 한 4시간씩 있다 가. 아무것도 안 해. 누워있다 그냥 가. Que lo visita mañana, tarde y noche. 도장 찍으러 와요 자꾸. 하루에 3번씩 불속 체크구나. 네, 아침 점심 저녁으로 체크하러 옵니다. Y que incluso durante el servicio militar dormían juntos. 베개를 놔두고 왜 자꾸 여기에 올라가서 자는지. 제가 일어나서 얼굴만 밀고 다시 자면은 또 얼굴이 여기 있고. 고생하셨지 많이 됐죠? Su relación siempre ha sido una mezcla de ternura, confianza y una conexión que va más allá de las palabras. Después del servicio militar, viajaron juntos para grabar Areyushur 2, y ahí los vimos como siempre, felices, riendo, cuidándose. Jungkook atento, Jimin tranquilo y sonriendo con esa paz que solo tiene cuando está con él. Esa felicidad se vio empañada por los rumores que comenzaron a circular en redes, que involucraban a Jimin con Daeun y a Jungkook con distintas chicas, entre ellas Winter de aespa y la modelo Shin Jung-hee, con quienes fue relacionado sin ningún fundamento. A raíz de todo esto, ambos decidieron mantenerse en silencio y alejarse de las redes, cuidando ese vínculo tan especial que los une y evitando que se vea minimizado por rumores sin sentido. Pero de repente, mientras tanto, Jungkook elige hablar de otra forma. No con textos ni mensajes, sino con música. Esa lista de 13 canciones llega justo antes del 13 de octubre, y parece más una carta simbólica que una simple selección. Porque, si escuchamos con atención, las letras de esas canciones hablan de amor, de recuerdos, de nostalgia, de esperanza y de reencuentros. A continuación, analicemos cada una de las canciones y lo que podrían decirnos. 1. Come Back Towards Mac Miller. Una canción que se siente como una confesión. Habla de estar cansado y de querer volver a la tierra. Si lo pensamos desde el corazón Jikook, esa tierra podría ser Jimin, su refugio, su paz, su hogar emocional. La frase "Just need a way out of my head" suena como un suspiro que busca alivio en alguien que lo entiende sin palabras. Recordemos que Jungkook ha dicho que Jimin es su catalizador y con quien más conectado se siente, dentro y fuera del escenario.
저도 감동을 많이 받는 편이긴 하는데 지민이 형이 엄청 그 눈빛이 있어요. 그 단체 감동받아서 약간 눈물이 나면 지민이 형은 계속 그 감정을 머금고 있는 그런 느낌의 눈빛을 가지고 있어요. 가지고 있어요. Dos Mon Feat. Bon Iver, Daniel César. Una canción que parece escrita para ellos. La luna, siempre presente en su historia, simboliza la distancia que aún así mantiene conexión. Podría ser la manera de decir, aunque estemos lejos, todavía te siento, como la luna siente al mar. 지민. by JM. 지민이 형. 지민이 형 한 거. 지민 형 음악. 지민이 형이랑. 지민이 형. 지민이 형 왔다. 지민이 형 여기 왔어요. 지민이 형도. 그래서 지민이 형이. 3. Accouple minutes Olivia Dean. Solo necesito un par de minutos. Esta canción, esa frase encaja con el sentimiento que muchos jicocas percibimos, que para ellos, tener unos minutos juntos, aunque sean breves, siempre bastan. Esos momentos compartidos, las comidas, las conversaciones tranquilas, son los que perduran. Para Jungkook, esos instantes junto a Jimin tienen un valor inmenso, más allá del tiempo o la distancia. 4. Autopilot Samara CYN. Habla de seguir con la rutina sin realmente sentir. Podría reflejar cómo Jungkook intenta mantenerse ocupado, pero su corazón sigue en piloto automático desde que Jimin no está cerca. Vive, entrena, sonríe, pero algo falta. Jimin lo ha dicho más de una vez, Jungkook no puede estar lejos de él. Incluso dormían juntos en el servicio militar. 5. Ali at West You Paul Moody. El título lo dice todo lo que tenía eras tú. Una canción llena de gratitud y melancolía, como si recordara los momentos compartidos, esas risas, esos viajes, esos cuidados, sabiendo que fueron irrepetibles. Jungkook lo dijo una vez, los mejores viajes de su vida fueron con Jimin. 이때까지 솔직히 한 여행 중에는 저는 제일 좋았던 것 같아요. 6. How much can I air take? Feat. Lleva, Lucky Daye. Una canción que muestra el peso del amor cuando se vuelve difícil por la distancia o el silencio. Podría representar la parte más humana de su vínculo, cuando se quieren tanto que duele, pero aún así siguen eligiéndose emocionalmente, aunque ya no puedan mostrarse igual. Después de los rumores, ambos tuvieron que hacer una pausa. Dejar de mostrarse juntos fue necesario para proteger su conexión. Siguen juntos, pero de forma más privada, cuidando ese lazo tan íntimo. 7. Vibes Don't Lie Leon Thomas. Las vibras no mienten, y eso es algo que las jicocas siempre hemos sentido. No importa lo que digan los demás, la conexión entre ellos es real. Esa complicidad, esas miradas, esa ternura, no se pueden fingir. Keep Hash Ruby, a María Bebé. Habla de mantener algo en secreto y disfrutar del vínculo sin exponerlo. Encaja perfectamente con ellos, discretos, pero llenos de gestos que solo ellos entienden. Miradas, sonrisas, toques, esos detalles que siempre nos dejan preguntando, pero que lo dicen todo. 9. Pop N Olive Samara CYN. Una canción más ligera pero introspectiva, que habla de buscar equilibrio entre el amor y la libertad personal. Podría reflejar esta nueva etapa. Ambos están creciendo individualmente, con nuevos proyectos y retos, pero sin dejar de apoyarse. 10. Somewhere New UMI. En algún lugar nuevo esta canción refleja esta nueva etapa de ambos. Sin importar lo lejos que vayan, siempre encontrarán un lugar nuevo donde volver a encontrarse. Se siguen apoyando, cuidando y acompañando desde el silencio, sabiendo que, pase lo que pase,
su conexión sigue intacta. 11. Move y Talón Sasakae Bell y León Thomas. Una despedida dulce, aceptar que el tiempo sigue aunque el corazón se quede un poco atrás. Podría representar la madurez emocional de ambos para afrontar los rumores y los cambios. Aunque se mantengan reservados, siguen cuidándose en silencio, protegiendo su privacidad. 12. Stay Gracia Abrams. Una súplica sencilla pero poderosa, quédate. Ese mensaje lo resume todo. Es el eco del cariño que no desaparece, la necesidad de seguir siendo parte del uno del otro. A pesar de los rumores y el ruido externo, su lazo sigue firme. 13. Weather Novo Amor. El cierre perfecto. El clima cambia, como la vida, pero algunos sentimientos permanecen. Podría simbolizar cómo ambos aceptan el paso del tiempo, sabiendo que su vínculo sigue siendo el refugio en cualquier tormenta. A pesar de todo, los años no han cambiado lo esencial entre ellos. 13 canciones. Justo antes del 13 de octubre. Nada es casualidad. Cada tema parece un mensaje, una forma silenciosa de decir, sigo aquí, para ti. Jimin y Jungkook siguen conectados, apoyándose, cuidándose, como siempre lo han hecho, sin necesidad de decirlo en voz alta. Porque cuando el vínculo es real, no hace falta explicarlo, se siente. Esta playlist no parece una simple selección de canciones, sino una carta hecha de música, una carta para él. Entonces, ¿es coincidencia que Jungkook publique 13 canciones justo antes del cumpleaños de Jimin, el día 13? Parece que no. Más bien, parece un mensaje discreto, un recordatorio silencioso de que sigue ahí, de que no olvida. Porque los Jikook siempre han hablado con gestos más que con palabras. Y esta playlist, publicada justo antes del 13, podría ser su manera de decirle a Jimin: sigo aquí, como siempre. Y ahora les pregunto a ustedes, mis queridas Jikookas, ¿creen que estas 13 canciones son para Jimin, o solo es una coincidencia? Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.